Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Asociación de Graduados Sociales de Elche, Vega Baja y Baix Vainalopo. Esta es vuestra casa. Agradezco a todos el interés que habéis demostrado ante esta jornada, al ponente la deferencia que ha tenido por acceder a darla e impartirla esta tarde. Como sabéis, la asociación lleva 24 años con nosotros, dando apoyo a esta profesión de constantes cambios y demás, y esperamos que esta jornada sea de vuestro interés. José Antonio es don José Antonio Buendía es juez en el Juzgado de lo Social número 3 de Elche. Antes de eso ha sido compañero nuestro de penurias y de ambulares en este mundo laboral. Por eso creo que sus jornadas tienen un enfoque tan práctico. Y ya sin más dilación os dejo con él para dar comienzo con esta jornada. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a María Ángel y a Susi el gran esfuerzo que han realizado para que esta tarde podamos estar juntos. Mi intención es que hoy podamos pasar un ratillo agradable y que este ratico que estamos juntos pues nos sea de utilidad a todos. Por supuesto que no hace falta esperar a ningún momento para preguntar o para plantear alguna cuestión, y que si alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda, pues inmediatamente la hace llegar a través de María Ángeles y encantado de atenderla a la mayor brevedad posible. Bueno, como sabéis, la pandemia del COVID-19 ha sido para los laboralistas pues un auténtico tormento. Ha sido fruto y ha dado lugar a un aluvión de normas de todo tipo, tanto de tipo estatal como de tipo comunitario, también normas de carácter municipal. Y en el ámbito del derecho del trabajo, pues una pasada, ¿no? Creo, si no me vaya la memoria, que desde marzo de 2020 hasta ahora el gobierno ha hecho uso de la legislación de emergencia a través del Real Decreto de Ley aproximadamente en 37 ocasiones. Y bueno, muchos de los preceptos contenidos en el Real Decreto de Ley pues, nos han producido un gran desasosiego. Aunque tangencialmente tocaré otros puntos, yo me voy a centrar en estas dos cuestiones, ¿no? Los dos preceptos que han desatado más polémica. La disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020 y el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020. Son los preceptos que regulan las normas relativas a la estabilidad en el empleo y relativa a la mal llamada prohibición de despedir. La disposición adicional sexta del Real Decreto 8/2020 tenía en principio una redacción bastante breve, y lo que nos viene a decir es que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el Real Decreto estarán sujetas al compromiso por parte de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de actividad. Esto planteaba numerosas interrogantes. En primer lugar, ¿cómo se contaba ese plazo? ¿Desde cuándo? ¿Ese compromiso de empleo a qué trabajadores afectaba? Y por supuesto, como veis, la norma nada dice de las consecuencias del incumplimiento del compromiso de empleo.
Ante tales lagunas normativas, la doctrina científica, la inspección de trabajo, pues plantearon mil hipótesis, mil interrogantes, hasta que finalmente esa disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020 es modificada por la disposición final del Real Decreto Ley 18/2020. Esta nueva redacción de esa disposición adicional sexta lo que viene es a clarificar muchos de los puntos que habían quedado en el aire y que producían, evidentemente, una gran incertidumbre en aquellas empresas que habían hecho uso de las medidas extraordinarias previstas en el Real Decreto 8/2020. Como bien sabéis, y así de una forma genérica, digamos que las medidas extraordinarias radicaban en dos puntos fundamentalmente. El primero, el hecho de que las empresas que se acogieran a los ERTE regulados en esta normativa verían exoneradas sus cuotas en la cuota empresarial de la Seguridad Social. Y en segundo lugar, que los trabajadores acogidos a ese ERTE o incluidos o afectados por ese ERTE, y que por tanto, si el ERTE era de suspensión, no tendrían derecho a desempleo, pues la segunda medida extraordinaria era que ese desempleo que cobraban los trabajadores no consumiría desempleo para el caso de que posteriormente se extinguiera el contrato de trabajo. Claro, esto destapó un montón de dudas y de incertidumbre, porque decían, bueno, entonces si no respeto el compromiso de empleo, ¿qué va a pasar? Tengo que devolver las cuotas exoneradas, tengo que ingresar las cuotas exoneradas, me van a obligar a devolver el desempleo que han cobrado los trabajadores. Y esta normativa, esta nueva redacción, aclara y pacifica mucho el problema. En primer lugar, nos dice que el cómputo del periodo de 6 meses se hará desde la fecha de reanudación de la actividad. De reanudación de la actividad de las personas afectadas por el ERTE. Bien, sea una reducción parcial o sea una reducción que afecte a toda la plantilla. Es decir, que desde el momento en que el primer trabajador sale del ERTE y es incorporado al trabajo, se pone en marcha el reloj del cómputo de los 6 meses. El incumplimiento del compromiso de empleo, nos dice la norma en el apartado segundo, va a ir referido exclusivamente a aquellos contratos que hayan estado sujetos al expediente. Es decir, si en una empresa hay 50 trabajadores, 20 están en ERTE, 25 están en ERTE y otros 25 no están en ERTE, en ese caso el incumplimiento del compromiso de empleo solo irá referido a los 25 trabajadores que estén en ERTE, de forma que respecto de los otros 25 no habrá compromiso de mantenimiento del empleo. Esta disposición final primera del Real Decreto Ley 18/2020 es muy importante porque contiene o nos especifica, sobre esto volveré más tarde, nos dice cuándo se va a entender incumplido el compromiso de empleo y cuándo no se va a entender incumplido el compromiso de empleo. La norma establece alguna peculiaridad, en concreto no afecta a las empresas que estén en riesgo de concurso. Luego veremos los supuestos de diapositiva, en la diapositiva supuesto de qué se entiende riesgo de concurso, porque hay una remisión al artículo 5.2 de la ley concursal del año 2003, ahora referido al texto articulado de la ley concursal, al texto refundido de la ley concursal, pero lo importante es que esta norma nos dice que la obligación, como veis
con el dedo es reintegrar la totalidad de las cotizaciones que hayan sido objeto de exoneración. Es decir, la norma cierra fantasmas y nos dice, bueno, la norma cierra fantasmas que, como a continuación veremos, nos hemos encargado de abrir algunos jueces. Es decir, la judicatura en este tema está dando muchos bandazos y antes de empezar la intervención estaba pensando que cuando el Supremo vaya a venir a poner paz en todo este tema, pues la verdad es que ya su doctrina no tendrá seguramente muchas consecuencias, porque salvo las consecuencias que tengan en el caso concreto que sean resueltas por el Tribunal Supremo, pues de futuro no tendrá muchas consecuencias, porque ya esta legislación de urgencia estará sin vigor, porque habremos vuelto a una vida normal y habremos vuelto a aplicar el derecho laboral ordinario, y estas normas pues sencillamente quedarán derogadas y no tendrán eficacia alguna. Pero sí que, como digo, la norma nos dice claro que la única consecuencia del incumplimiento de empleo va a ser la obligatoriedad de reintegrar las cuotas exoneradas. Como digo, más tarde veremos que los jueces nos hemos encargado de darle a ese incumplimiento del compromiso de empleo alguna consecuencia que no está prevista en ninguna norma. Os dejo aquí esta diapositiva. Por supuesto, ya os harán llegar desde la asociación el PowerPoint completo para haceros ver que la disposición adicional 14ª del Real Decreto Ley 11/2020 pues se extendió este compromiso de empleo a otros ámbitos concretos, concretamente al sector de las artes escénicas, musicales, cinematográficas y audiovisuales. Este compromiso de empleo se ha ido extendiendo por distintos reales decretos leyes, y en lo que ahora nos interesa, ese compromiso de empleo está vigente hasta el 31 de mayo de 2020. Pero lo que quiero aclarar es que el hecho de que esté vigente hasta el 31 de mayo de 2020 no significa que en todos los ERTE hasta el 31 de mayo de 2021, perdón, no 2020, sino 2021. Eso no significa que en todos los ERTE haya que guardar el compromiso de empleo hasta el 31 de mayo, porque, como he dicho antes, cada ERTE pondrá su reloj en marcha del periodo de 6 meses, lo pondrá en marcha cuando se haya producido la primera reincorporación, aunque sea una recuperación parcial. Y, por tanto, puede que haya muchos compromisos de empleo que hayan terminado mucho antes de esta fecha del 31 de mayo de 2021. Aquí os reproduzco una nota informativa de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que, como veis, ahí está subrayado en negrita, nos dice dos cosas. Reitera que la obligación es reintegrar la totalidad de las cuotas, y dice que se hubieran dejado de ingresar al margen del número de trabajadores afectados por el incumplimiento. Es decir, si tenemos en ERTE 25 trabajadores e incumplimos el compromiso de empleo de uno de ellos, devolvemos las cuotas de los 25. Durante un tiempo hubo opiniones en el sentido de que la devolución de las cuotas afectaría solo al trabajador respecto de que se hubiera incumplido el empleo. Pero esa tesis ha sido descartada tanto por la regulación legal a la que he hecho alusión antes a través de la disposición final primera del Real Decreto Ley 18/2020, como por la interpretación que a estas normas le ha dado la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Reitero, incumplimiento de las cuotas, reintegro de las cuotas
y el incumplimiento de un solo trabajador hace que haya que reintegrar las cuotas de todos los trabajadores que hayan estado afectados por el ERTE. Vemos aquí cómo se reitera que afecta a todos los trabajadores que hayan estado en el ERTE. Como digo, no afecta a los trabajadores que no hayan estado en el ERTE. Aquí os recojo dos argumentos los que se basa la inspección para alcanzar esa conclusión, el carácter excepcional de la medida, que no es una sanción y que por tanto no debe operar el principio de proporcionalidad, porque lo que en el contexto excepcional que se adoptan las medidas, la proporcionalidad es el mantenimiento del empleo, porque lo que nos viene a decir es que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para facilitar que las empresas, evidentemente todo esto es discutible, ¿no? Pero ha hecho un gran esfuerzo para garantizar que las empresas puedan subsistir durante el tiempo de la pandemia, que supongo que cuando se empezó la legislación de emergencia se pensaba que iba a ser mucho menor, pero ya hemos visto cómo la cosa se está prolongando y entre los fallos de nuestros dirigentes con el tema de las vacunas y otra serie de cuestiones, ya sabéis que los dirigentes no se ponen tan siquiera de acuerdo en cuáles son las medidas adoptadas. Y he visto, por ejemplo, que Vox defiende que no haya confinamientos, que no haya limitaciones perimetrales. Eso unido a, bueno, pues a lo incívico que un sector de la sociedad se está manteniendo en cuanto a la adopción de las medidas de seguridad pertinentes y a las restricciones que tanto personal como colectivamente debemos tener para evitar la mayoría de los contagios, pues ha hecho que el tema de la pandemia se esté extendiendo mucho y no descartéis que toda esta legislación de emergencia se prolongue más allá del 31 de mayo de 2021. Aquí, como veis, recojo en esta diapositiva los casos que cuando se produce una extinción se va a entender que esa extinción no comporta un incumplimiento del compromiso de empleo. La vamos a ver con detenimiento. Extinción del contrato por despido procedente, es decir, si hacemos un despido y el despido finalmente no es declarado procedente, pues evidentemente la consecuencia puede ser gravísima, porque si despedimos a un tío, un trabajador o trabajadora, que es como se dice, debo decirlo correctamente, despedimos a un trabajador o trabajadora y el despido es declarado improcedente o nulo, pues incumplo el compromiso de empleo y tengo que reintegrar todas las cuotas. Es decir, el despido disciplinario tiene que ser procedente. ¿Y esto qué significa? Pues que a la hora de negociar, pues una posible conciliación, estamos muy limitados, porque si queremos llegar a un pacto indemnizador con el trabajador, lo tendremos que hacer extrajudicialmente, y tendrá que desistir de la demanda, porque si reconocemos la improcedencia, aunque le demos de indemnización 100 euros, eso va a suponer un cumplimiento del compromiso de mantenimiento de empleo, con las graves consecuencias que eso puede tener. Tampoco va a suponer incumplimiento del compromiso de empleo, la dimisión del trabajador, tampoco la muerte, jubilación o incapacidad permanente total o absoluta de la persona trabajadora, tampoco el fin de llamamiento del contrato fijo y continuo, siempre y cuando no suponga una extinción, sino solamente una interrupción. Y aquí hay que llevar cuidado. ¿Por qué? Porque en muchos casos se están produciendo
notificaciones de cese de actividad y luego, sin embargo, no, cuando llega el inicio de la campaña, no se está reanudando la actividad y tampoco se está haciendo un ERTE de suspensión temporal del contrato. En ese caso, el trabajador podría accionar por despido tácito y si el juez le da la razón al trabajador y declara que efectivamente esa falta de llamamiento supone un despido tácito que debe declararse improcedente, pues tendremos un incumplimiento de empleo y se nos echará encima la inspección de trabajo y nos pedirá que reintegremos las cuotas. Muy importante es la siguiente causa, es decir, cumplimiento del término de los contratos temporales, expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto. También aquí se incluye cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación porque presente la empresa que presentamos. ¿Qué es lo que viene a decir aquí? Que si tampoco se puede realizar la obra, pues por cuestiones de que hay una imposibilidad sobrevenida, en ese caso, si se extingue el contrato, tampoco habrá incumplimiento del compromiso de empleo. Lo que quiero que veamos es que en este supuesto de contratos temporales ni está el contrato de relevo, ni está el contrato de interinidad por vacante, ni está el contrato de interinidad por sustitución, con lo cual, pues vamos a ver qué ocurre cuando tenemos un contrato de interinidad por sustitución y la trabajadora sustituida se reincorpora al trabajo y tenemos que extinguir el contrato del trabajador sustituto. Pues según la redacción del precepto, en ese caso, la causa de cese será correcta, tendremos una extinción con amparo en el artículo 49 del estatuto, pero estaremos incumpliendo el compromiso de empleo. Es decir, hablo de contrato de relevo, hablo de contrato de interinidad por vacante y hablo de, porque no está, pero es que el precepto habla de cumplimiento del término de los contratos temporales, expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto. Y esto son excepciones a la regla general. Y la regla general es que la extinción del contrato comporta el incumplimiento del compromiso de empleo, salvo en estos supuestos en que la norma lo excepciona expresamente. Entonces, además de lo que acabo de decir del contrato de interinidad y del contrato de interinidad por vacante y el contrato de relevo, pues no hace falta que os diga, porque vosotros lo sabéis, especialmente vosotros, que os veis obligados en múltiples ocasiones a hacer contratos temporales sin causa, que en esos casos, si comunicado al trabajador la extinción del contrato por expiración del tiempo convenido o por la realización de la obra, el contrato, el cese fuera impugnado y el despido fuera declarado improcedente, también estaremos incumpliendo el compromiso de empleo. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que respecto al contrato de obra y servicio se han dictado tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como por el Tribunal Supremo recientemente varias sentencias que vienen a limitar mucho la utilización del contrato de obra y servicio. En primer lugar, hay una sentencia de diciembre de 2020 que dice, después de, me parece que 28 o 29 años, en los que el Supremo estaba diciendo que el contrato de obra y servicio se podía utilizar para la cobertura de una contrata, ahora, en diciembre de 2020, el Supremo ha dicho que eso ya no es así. Y eso no es así, evidentemente, no desde diciembre de 2020, sino de ahí también para atrás, porque como bien sabéis, en materia de doctrina jurisprudencial no hay límite retroactivo alguno. También el Tribunal Supremo nos ha dicho que a efectos del artículo 15.3, en los casos en que hay una subrogación, esa subrogación computa a los efectos... No, pero eso lo ha dicho el TJUE. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo en una sentencia de diciembre también de 2029 es que las prórrogas de los contratos
computan como si fueran dos contratos a efectos del encadenamiento de contratos del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Ya sabéis que en los casos de encadenamiento de contratos, pues se produce la fijeza cuando en un periodo de 30 meses se ha estado ocupado durante más de 24 meses. Y por último, el TJUE, creo, si no mal recuerdo, en febrero de 2021 nos ha dicho que también se entiende que hay cadena de contratos en los supuestos en que, estando contratados por obra de servicio o por contrato eventual, se produce una subrogación y esa subrogación se entenderá como un nuevo contrato a efectos de la cadena de contrato. Bien, hay incumplimiento de empleo en cualquiera de los casos de resolución del contrato por despido objetivo, es decir, cuando hay un despido objetivo procedente, es decir, con causa justificativa, o un despido colectivo procedente con causa justificativa, en esos casos también, luego veremos que eso lo ha matizado o se está matizando en cierta medida por parte de la doctrina judicial, pero en principio si hacemos un despido objetivo, incluso aunque el despido objetivo no sea impugnado por el trabajador, o hacemos un despido colectivo, incluso aunque los despidos colectivos no sean impugnados por nadie, estaremos incumpliendo el compromiso de empleo. También cuando hagamos una extinción por causa de fuerza mayor, cualquier resolución, como vemos aquí, calificada como improcedente o nula, es decir, lo que hacía antes alusión a los contratos temporales, a los despidos improcedentes, la extinción por muerte o incapacidad o jubilación del empresario, persona física. Es decir, si el empresario se jubila y no ha transcurrido el plazo de 6 meses desde que se reincorporó el primer trabajador, también estará incumpliendo el compromiso de empleo. Sobre esto volveremos más tarde, porque veremos que hay una sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao que, rizando el rizo, pues llega a una conclusión disparatada de la consecuencia del incumplimiento del empleo. Si hay una extinción de mutuo acuerdo, también hay incumplimiento del compromiso de empleo. Extinción por cualquiera de las causas válidamente pactadas en el contrato. Es decir, si por ejemplo, imaginaos que decimos, oiga, se extingue el contrato en caso de que el trabajador se quede mudo. Pues ahí también es una persona que es telefonista y está atendiendo, si se queda mudo se extingue el contrato. Pues aquí también será... o lo hiciéramos por ineptitud sobrevenida, porque aquí está hablando de resoluciones por CETO, pero también los supuestos de extinción sobrevenida habrá incumplimiento del compromiso de empleo. Desistimiento en el periodo de prueba, pues también incumplimiento del compromiso de empleo, aunque ya hay algún sector de la doctrina que en este caso está introduciendo alguna matización. Si una trabajadora es víctima de violencia de género y por eso extingue el contrato, incumplimiento del compromiso de empleo. Resolución a instancias del trabajador por los artículos 40 o 41 o 50 del ET, incumplimiento del compromiso de empleo. ¿Qué es lo que quiero destacar aquí? Que todas estas causas, la inmensa mayoría son causas en que no hay imputabilidad alguna al empresario, no hay ningún incumplimiento del empresario, el empresario no ha quebrantado ninguna norma, no ha hecho nada mal, ha utilizado causas de extinción válidamente aceptadas o bien en el contrato o bien en el artículo 49, o sencillamente, como no puede extinguir el contrato, porque si no supone el incumplimiento del compromiso del empleo, a lo mejor el empresario lo que hace es adoptar medidas de flexibilidad interna y hace modificaciones sustanciales o lleva a cabo traslados, y en ese caso el trabajador no discute ni esa modificación y no discute el traslado. Por tanto, el traslado es correcto. Pero ¿qué ocurre? Que el trabajador le dice, mire, sí, tiene usted toda la razón del mundo. Si la modificación sustancial que ha adoptado usted está muy bien. Si el traslado está muy bien, pero mire, yo no quiero seguir trabajando, extingo el contrato en base al artículo 40 o lo extingo en base al artículo 41 porque su decisión, aunque es correcta, me produce un grave perjuicio.
Bueno, pues el empresario dice, vale, venga, pues no te preocupes. Si no quieres seguir trabajando, aquí tienes tu indemnización y vete, pero pues a pesar de que la medida es correcta, hay incumplimiento del compromiso de empleo y debemos reintegrar las cuotas. Insisto mucho en esto porque, como luego veremos en la sentencia del juzgado social número 5, ya, como digo, riza el rizo y declara un despido improcedente por incumplir el compromiso de empleo, es decir, llega, como veréis, sin respaldo alguno en la disposición final a la que antes os he hecho alusión tantas veces, llega a la conclusión de que cualquier incumplimiento del compromiso de empleo comporta la declaración de improcedencia del despido, con lo cual es sencillamente plantear que la causa y la consecuencia van por el mismo camino, y no puede ser. Eso es absolutamente disparatado, porque estas causas que suponen incumplimiento, estas extinciones, perdón, que suponen incumplimiento del compromiso del empleo, pueden ser ajustadas a derecho, y nada tiene que ver que la extinción sea ajustada a derecho con que se haya incumplido o no el compromiso de empleo. Es decir, lo que le pide el legislador al empresario es, oye, no hagan nada que determine que el trabajador se vaya, porque si lo hace, no habrá cumplido el compromiso de empleo. Fijaros lo de la extinción de instancia de la trabajadora víctima de violencia de género. En ese caso, el empresario seguramente no tendrá nada que ver en esa violencia de género. Pero es que imaginaos el supuesto de que el empresario recibe una orden de alejamiento, o sea, le comunican una orden de alejamiento de un trabajador que es pareja de otra trabajadora de su empresa, decide extinguir el contrato del trabajador que no puede ir a trabajar porque no puede estar cerca de la trabajadora sobre la que ejerció violencia de género, y esa extinción del contrato también será un incumplimiento del compromiso de empleo. Es decir, que hay una interpretación de cuando hay incumplimiento del compromiso de empleo tan grande que intentar darle al incumplimiento del compromiso de empleo otras consecuencias que no sean la obligación de reintegrar las cuotas exoneradas es una auténtica atrocidad, que ya hay órganos judiciales que lo están haciendo. Bien, como vemos, el incumplimiento del compromiso de empleo se produce por muchas causas que son extinciones del contrato ajustadas a derecho, y que el empresario tiene que tener en cuenta dos cosas que os he dicho. Oiga, que el reloj se pone en marcha cuando reintegré a la primera persona trabajadora en ERTE, y segundo, que aunque tenga derecho perfectamente, por ejemplo, a jubilarme, pues sencillamente fijaros que si el colmo de las cosas, si el empresario se muere, ha incumplido el compromiso de empleo, Por tanto, hay que llevar mucho cuidado con esto en los casos que se pueda, evidentemente, porque si te mueres y eres persona física, pues difícilmente vas a poder evitar el incumplimiento del compromiso de empleo. Bien, aquí tenemos otra diapositiva en la que os pongo qué ERTE tienen exoneraciones, hasta cuándo se producen estas exoneraciones, y lo que sí que quiero tener claro es que, lo he dicho antes, lo repito, es que el incumplimiento de un solo trabajador comporta la reanudación de todas las cuotas, el retorno de todas las cuotas exoneradas de todos los trabajadores, y que, por tanto, pues, igual hay que tener un poquillo de paciencia en los casos que podamos controlar para que este problema no se produzca. Esta diapositiva, pues, también os dice a qué tipo de ERTE se aplica esta obligación de incumplimiento del compromiso de empleo. Y aquí vemos, hay dos preguntas que nos hacíamos al principio.
hay un reloj común para todos los trabajadores, cada trabajador tiene su propio reloj, y ya os he dicho antes que hay un reloj común para todos los trabajadores y que en cada ERTE se pone en marcha el plazo de los 6 meses desde que se produce la primera reincorporación. Por tanto, la segunda pregunta tiene una respuesta negativa. No hay un reloj para cada trabajador. Pues aquí se empieza a contar desde que se incorpora al trabajo efectivo en la primera persona trabajadora, ya sea de manera total o parcial, es decir, con su jornada reducida. Los ERTE, realizados en virtud del Real Decreto 24/2020, tienen una fecha inicial de cómputo del reloj al día 26 de junio de 2020, como norma excepcional que prevista en ese Real Decreto. Pues bien, esta es la pregunta, este es el tema del que os he hablado tantas veces, o os he anticipado tantas veces, y es la sentencia del Social 5 de Bilbao, que responde de forma afirmativa a la primera de las cuestiones que se ven en la diapositiva, es decir, el incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo puede precipitar la nulidad o improcedencia del despido. La sentencia del Social de Bilbao de 9 de febrero de 2021, de una forma súper extraña, y digo súper extraña por lo siguiente. La sentencia dedica una gran parte de su fundamentación a razonar sobre si hay o no incumplimiento del compromiso del empleo. Y alcanza la conclusión final de que sí lo hay. Y en una línea o dos líneas dice: acreditado que se ha incumplido el compromiso de empleo, la consecuencia de la declaración de improcedencia del despido. No dice nada más. Os voy a comentar el supuesto fáctico de la sentencia. Se trata de una empresaria, persona física, que tiene un pequeño negocio de una tienda de ropa y, evidentemente, pues, fueron uno de los negocios afectados por el cierre total y después por el cierre parcial. Y entonces esta persona, esta empresaria, tenía una trabajadora y le incluyen un ERTE de suspensión que dura aproximadamente un mes y medio, y luego en un ERTE de reducción de jornada que dura también aproximadamente un mes y medio. Cuando la trabajadora está en el ERTE de reducción, la empresaria le comunica el fin de la relación laboral porque se va a jubilar. La trabajadora impugna el despido, impugna el cese. Pues ya sabéis que en la extinción por jubilación del empresario de persona física, la trabajadora o trabajador tiene derecho a una indemnización equivalente a un mes de salario. La trabajadora impugna el cese y la sentencia de Bilbao pues le da la razón, y por ese incumplimiento del compromiso de empleo que afectaba a las cuotas de un mes y medio de suspensión y de un mes y medio de reducción, declara el despido improcedente y condena a la empresaria a que opte entre readmitir o indemnizar en la cuantía, no sé si me falla la memoria, no sé si son 46.000 o 49.000 euros. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta sentencia porque, como veréis a continuación, bueno, aquí tenéis el supuesto fáctico, sí, son 46.000, 46.500. Este es el supuesto fáctico de la sentencia. Vemos aquí otra sentencia del Social de Bilbao, esta vez del número 11, que llega a una conclusión diferente, y estos son mis opiniones. Es decir, los únicos efectos que el legislador quiere vincular al incumplimiento del compromiso de empleo son los relativos a la cuestión recaudatoria. No es posible entender que las extinciones
incumpliendo el compromiso de empleo puedan ser declaradas por este solo motivo como nulas o improcedentes, sin perjuicio de que pudieran serlo por incumplimiento de la normativa ordinaria. Y para mí muy importante, lo que pongo aquí, que nunca hay que confundir la mal llamada prohibición de despedir del siguiente precepto que vamos a hablar a continuación, que como os he dicho antes son las dos normas estrellas, el artículo 2 del Decreto de Ley 9/2020. Nunca hay que confundir esta norma, que se ha llamado malamente prohibición de despedir, con la disposición 60 del compromiso de mantenimiento del empleo. Son dos normas que deben seguir caminos paralelos y que jamás deben interconexionarse y no deben producir efectos la una sobre la otra, fundamentalmente porque, como hemos visto antes, el incumplimiento del compromiso del empleo va referido a un segundo, que recupere justo. Como decía, el incumplimiento del compromiso de empleo va referido a una multitud de causas de extinción del contrato de trabajo, y la mal llamada prohibición de despedir, que en realidad no es tal prohibición, sino una eliminación de causa, solo va referido a las causas de fuerza mayor, causas económicas, causas técnicas, organizativas y de producción. Es decir, que el legislador ha entendido, que veremos que esta norma está vigente también hasta el día 31 de mayo de 2021, el legislador ha querido que estas causas, cuando estén relacionadas con el COVID, no sean nunca causas que justifiquen una extinción individual o colectiva de los contratos de trabajo, de forma que si acudimos a estas causas, si extinguimos el contrato de trabajo, pues además de incumplir el compromiso del empleo, ese cese será un despido sin causa, y esa falta de causa, en principio, debería llevar aparejada la declaración de improcedencia del mismo, motivo por el cual además también estaríamos incumpliendo el compromiso de empleo, pero solo, y reitero, cuando la causa extintiva sea fuerza mayor, causas económicas, técnicas y organizativas y de producción. Pero si la causa de extinción es cualquiera de las otras que hemos visto antes, que lleva aparejada el incumplimiento del compromiso de empleo, nada tendrá que ver este precepto que vamos a estudiar a continuación. Aquí vemos hasta cuándo van a estar vigentes esta exención o eliminación de causa de extinción del contrato, es decir, lo que en unas circunstancias normales sería causa que justificaría la extinción del contrato por despido objetivo o por despido colectivo basado en estas causas de fuerza mayor o causa CETO, pues hasta el 31 de mayo, si se utilizan esas causas que normalmente serían causas de despido ajustado a derecho, pues en este caso van a ser un despido sin causa. Es importante esto porque esas causas a las que hemos hecho alusión tienen que tener una relación directa con el COVID. Porque si no tienen una relación directa con el COVID, no podremos aplicar el artículo 2 del Real Decreto 9/2020. Es decir, podremos despedir y el despido será ajustado a derecho. Es decir, esas causas de fuerza mayor o esas causas económicas, técnicas o de producción tienen que tener una relación directa con el COVID. Y precisamente en la inexistencia de esa causa de relación directa con el COVID es lo que se están basando algunos tribunales para declarar la procedencia de este tipo de cese. Como veremos, reitero, el artículo
2 solo afecta a los ERTE, a los que han sido, a las empresas que hayan acudido a un ERTE. Es decir, si una empresa no ha acudido a un ERTE y no ha utilizado la exoneración de cuotas que está prevista en el Real Decreto 8/2020, pues no estará afectada por el artículo 2 del Real Decreto 9/2020. Es decir, que si una empresa ha venido funcionando, soportando, bueno, ya sabéis que en su día se hizo muy famoso que Zara no hizo ERTE, que Zara siguió funcionando, siguió trabajando, a pesar de que estaban las tiendas cerradas. Bueno, no siguió trabajando porque las tiendas estaban cerradas, pero no hizo ERTE. Pues entonces esta medida no se le podría aplicar a esas empresas. Y para que se te aplique esta medida y tú no puedas acudir a estas causas extintivas, previamente tienes que haber hecho un ERTE y haberte beneficiado de los beneficios extraordinarios previstos en ese ERTE. ¿Qué ha pasado con con este precepto, con esta mal llamada prohibición de despedir? Pues ahí lo he puesto. La locura judicial. Sentencia para todos los gustos. Aquí los jueces, bueno, pues no sé si nos hemos vuelto locos o es que la pandemia también tiene efectos sobre la salud mental, pero lo cierto es que cada uno de los jueces está diciendo lo que cree en cuanto a la calificación que merece un cese en contra del artículo 2 del Real Decreto 9/2020. Aquí os recojo una sentencia del Tribunal de Justicia del País Vasco que considera que la consecuencia es la nulidad. Hoy he tenido conocimiento, no me da tiempo a meterlo en la diapositiva, que el propio TSJ del País Vasco, en otra sentencia un poco posterior, de 23 de febrero de 2021, se ha ratificado en la nulidad. Y la verdad es que yo he leído el resumen de la sentencia y los argumentos son bastante poco convincentes. Aquí ya sí hay un miembro del tribunal que ha emitido un voto particular en contra de la nulidad y defendiendo la improcedencia. A continuación, os recojo otra sentencia, por ejemplo, del Juzgado Social de Barcelona, número 31, que declara el despido procedente porque dice, oiga, la empresa ya arrastraba una situación desfavorable antes de la emergencia sanitaria y, por tanto, las causas económicas no tienen causa directa en el COVID y, como no tienen causa directa en el COVID, no se ven afectadas por el artículo 2 del Real Decreto 20, del Real Decreto 9/2020 y, por tanto, no es de aplicación ese precepto y el despido ajustado a derecho porque efectivamente concurren causas económicas que justifican el despido objetivo. En idéntico sentido, en la misma línea de declarar el despido procedente y excluir la aplicación de este artículo 2 del Real Decreto Ley tantas veces citado, se mueve la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Aquí os recojo dos, una de 24 de noviembre de 2020 y otra de 11 de diciembre de 2020. Y el argumento, como veis, es este, ¿no? No es aplicable esa normativa porque no viene derivada la causa directamente del COVID, sino de una forma indirecta o mediata. Aquí, como veréis, os recojo una sentencia del Tribunal Supremo porque en esos casos tampoco la empresa tiene la libertad de acudir a un ERTE, porque el Supremo, en sentencia de 9 de septiembre de 2020, nos ha dicho que si hay una situación definitiva, que es estructural y no coyuntural, y hacemos un ERTE y se impugna el ERTE, le van a dar la razón al trabajador y le van a decir que no hay causa de ERTE, que la empresa, en vez de una medida
Es decir, en una palabra, que la empresa no siempre tiene la opción de elegir entre una medida de flexibilidad interna o una medida de flexibilidad externa, de forma que si la situación de la empresa puede justificar un ERE, no podemos acudir a un ERTE, y si lo hacemos, el ERTE no será ajustado a derecho. Como veis, la sentencia de Salamanca del 21 de octubre de 2020 precisamente aplica lo que os he dicho antes. Oiga, el artículo 20, el artículo 2 no se aplica a esta empresa demandada porque esta empresa no ha acudido a un ERTE del Real Decreto 8/2020. Aquí os recojo una sentencia de Ponferrada que la declara improcedente. Hay aquí otra sentencia del País Valenciano, bastante reciente, febrero de 2021, que lo declara improcedente. Y os voy recogiendo distintas sentencias, por ejemplo, la de Gijón nos dice que no cabe interpretación extensiva, es decir, que el artículo 2 del Real Decreto 9/2020 no es aplicable a los supuestos de despido disciplinario, es decir, la causa del despido para que se aplique el artículo 2 del 9/2020 tiene que ser un despido, como hemos dicho antes, por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Aquí os recojo otra sentencia del 27 de octubre del TSJ de Aragón que lo declara nulo. Madrid, el TSJ de Madrid lo viene declarando injustificado y por tanto improcedente. Y voy a detenerme un poquito más en esta sentencia de Sabadell, de 6 de julio, del Social 3 de Sabadell, de 6 de julio de 2020, junto con otras que declaran el despido nulo, porque todas ellas utilizan como argumento un claro error. Entienden que el Real Decreto el artículo 2 del Real Decreto 9/2020 establece una prohibición de despedir o estamos ante una norma de carácter imperativo y que, por tanto, el incumplir esa prohibición o esa norma de carácter imperativo constituye un fraude de ley y ese fraude de ley, aplicando el Código Civil, debe ser declarado como nulo. Cualquiera de estas sentencias olvida y no hace mención alguna. O sea, mención alguna quiere decir que no es que la citen y digan y la refuten con algún tipo de argumento, sino simplemente la desoyen, que el Tribunal Supremo, concretamente de la sentencia de 2 de enero de diciembre del 93, viene diciendo que los despidos sin causa o los despidos en fraude de ley ya no son despidos nulos porque no lo recoge como tal la Ley de Procedimiento Laboral del 90 y que no lo han venido recogiendo ni el despido sin causa ni el despido en fraude de ley como despido nulo ninguna de las leyes procesales posteriores. Tampoco la vigente ley reguladora de la jurisdicción social. Bien, como vemos aquí, la Comunidad Valenciana, en una sentencia, el Tribunal Superior de Justicia, de la Comunidad Valenciana, una sentencia también ha declarado que el despido es procedente por el mismo argumento que hemos dicho antes, ¿no? Porque la situación económica negativa era anterior a la crisis derivada de la pandemia y, por tanto, no hay una relación directa entre las causas económicas que padece la empresa y la situación de emergencia sanitaria. Especial mención también merece esta sentencia. Esta sentencia del Social 1 de Barcelona, de 15 de diciembre de 2020, pues digamos que cuanto menos es un poco extraña, porque lo que hace es decir que el artículo 9 del Real Decreto 2 del Real Decreto 9/2020 vulnera normas de derecho comunitario y que, aplicando la prevalencia del derecho comunitario,
lleva a la conclusión de que hay quien aplicar esa norma y, como aquí os pongo abajo, no comprende que no es una norma prohibitiva, sino de eliminación de la causa, que en otras circunstancias ajenas a esta pandemia sería justa causa de extinción del contrato de trabajo. Bueno, pues aquí vemos que hay una valoración crítica de esta sentencia. Es curioso que el juzgado de Barcelona, el juzgado número 1 de la Barcelona, tan siquiera plantee una cuestión prejudicial y se ampara en la libertad de empresa, pero se olvida que en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, junto con el reconocimiento a la libertad de empresa, está también el derecho a la protección frente a un despido injustificado. Es decir, hay dos normas comunitarias que son coetáneas y complementarias y que, por tanto, en realidad esa libertad de empresa no es vaciada de contenido nunca porque se declare que unas determinadas situaciones no son causa de extinción del contrato de trabajo. Aquí vemos que la mayoría de las sentencias dictadas por los juzgados de lo social han declarado el despido como improcedente, y aquí está la conclusión final. La conclusión final es que, y esto es importante, el Real Decreto 9/2020, su artículo 2, no introduce una prohibición de despedir y se limita a apuntar que las causas de fuerza mayor, que las causas de carácter económico, técnico, organizativo de producción derivadas de las causas del COVID no pueden justificar un despido o una extinción de contrato, y que en caso de hacerlo estaríamos ante un despido sin causa, pero no hay una prohibición de despido en absoluto, sino simplemente de una eliminación de la causa. Aquí os he hecho, porque creo que es importante, os he recogido la doctrina del Tribunal Supremo en materia de tránsito de ERTE a ERE. Entonces vemos cuáles son los requisitos que el Supremo exige para que ese tránsito de ERTE a ERE no impida que el ERE sea ajustado a derecho, ¿no? Aquí lo tenéis, lo podéis ver, es decir, que tiene que concurrir una causa distinta o bien que haya habido un agravamiento de la situación, de las circunstancias de la empresa, de forma que si son las mismas causas que las que motivan el ERTE y el ERE, sin agravamiento y sin aparición de nuevas causas, ese ERE no será ajustado a derecho. Ahora bien, eso es cuando, estando en ERTE, vigente el ERTE, pasamos a un ERE. Sin embargo, esta doctrina no se aplica cuando el ERTE ya ha finalizado. Esta doctrina del Supremo, en realidad, no tiene, está dictada antes de la pandemia. Ya veis que las sentencias son del año 2014, pero sí nos pueden servir de referencia para que cuando acabe la vigencia del artículo 2 del Real Decreto 9/2020, veamos cómo se puede pasar de ERTE a ERE sin que el ERE sea infundado o nulo o improcedente. A continuación, José Antonio, disculpa. Reponer la garganta, una hora y pico sin parar de hablar. Os voy a hablar del despido disciplinario en relación con el COVID. Aquí ya abandonamos. José Antonio, hola, buenas tardes. Las dos normas. José Antonio, ¿me escuchas? Sí, bajo, pero te escucho. Sí, dime. Mira, tenemos una consulta, tenemos una pregunta que han dejado que va en relación con la anterior diapositiva. Nos dicen, sí, la del transporte. Un momentico, porque ahora no me deja que cambie. Ahora aquí. ¿Esta te refieres? El tránsito de ERTE a ERE.
Sí, aquí lo que nos pregunta un compañero es si podría una empresa que se ha acogido a ERTE de suspensión sin exoneraciones despedir a 2 trabajadores por no renovación del contrato de alquiler y desahucio del centro donde se desarrolla la actividad. Vamos a ver. En ese caso, todo lo que hemos hablado hasta ahora no le va a ser de aplicación. José Antonio, míranos a la cámara, porfa. Bien. ¿Ahora me ves ahora? Sí, estamos aquí. En ese caso, todo lo que hemos hablado hasta ahora no le va a ser de aplicación. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, tanto el compromiso de mantenimiento de empleo como la mal llamada prohibición de despedir solo se aplica a empresas que hayan hecho uso de las medidas extraordinarias de los artículos 22, del artículo 24 del Real Decreto 8/2020. Entonces, esa empresa que no ha estado en ERTE y que le han cerrado el negocio, pues en ese caso, si acude a un despido objetivo por causas técnicas, organizativas o de producción, pues seguramente será ajustado a derecho, porque será inviable el mantenimiento de la actividad productiva. Y además no se aplicará nada de lo que hemos hablado hasta ahora. Porque para que se aplique lo que hemos hablado hasta ahora, la empresa tiene que haber estado en ERTE, de suspensión o de reducción, y además haber hecho uso de las exoneraciones. Porque si no hace uso de las exoneraciones, tampoco se aplica nada de lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Respondida la pregunta? Pues esperemos que sí. Entendemos que si no nos comenta nada el compañero, se habrá respondido a la pregunta que ha realizado. ¿Hay alguna pregunta más? Porque he visto aquí que había 2. No, de momento no, es simplemente el aviso para que todos los asistentes pueden escribir en directo las preguntas abajo en la opción Si de... quiere el compañero apuntar algo más, me espero un momento antes de seguir y a ver si él quiere decir algo más. Pues Lavao, este es tu momento. Es María Remedios Lavao. De momento nada. Luego intervengo otra vez. Bien. Vamos a hablar de qué pasa con el despido disciplinario. Como sabéis, cuando uno va andando por la calle y le dices a alguien, oiga, póngase la mascarilla, pues te dice, ¿y tú quién eres? Y si tengo 2 metros, si yo puedo fumar por la calle, no, te dicen de todo menos bonico, salvo que se lo digan en el juzgado, que entonces se cuadran y se ponen firmes. Bueno, aquí un trabajador que manipulaba alimentos, pues no se quería poner la mascarilla, o bien porque era negacionista, o bien porque era más chulo que un 8, y tampoco se lavaba las manos. Bueno, pues el jefe lo despidió y la sentencia del juzgado social de Gijón, de 4 de diciembre de 2020, ha declarado el despido procedente por incumplir las normas de prevención de riesgos laborales. Bueno, aquí este sí que es un trabajador, una trabajadora de supermercado, que una clienta le dice, oiga, póngase la mascarilla, ¿no? Para atenderme. Esto os voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en la pandemia en plena locura, resulta que vino un repartidor de Amazon, o no me acuerdo qué era, a traerme a mi casa un paquete, me toca la puerta, miro por la mirilla y le digo, oiga, póngase la mascarilla si quiere que yo salga. Y entonces el tío le dije, mire, yo no salgo a firmarle hasta que usted se ponga la mascarilla. Bueno, pues no es que no me dejara el paquete y se fuera, es que se llevó el paquete, se montó en el coche y se fue. Pues este es la sentencia de 22 de enero de 2021, hace algo parecido. Está trabajando en un supermercado, no le sale a la señora de sus partes ponerse la mascarilla, una clientela le llama a la razón, una clienta le llama a la razón, la responsable de la tienda también, le llama la atención, la responsable de tienda también le llama la atención, y lejos de eso, pues se lo ponía siempre, pero por debajo de la nariz.
y estaba manipulando pescado. Pues lejos de eso, pues se puso farruca con la clienta y empezó a amenazarle, y no ponerse la mascarilla pues le ha costado el despido procedente. Nuevamente, el incumplimiento de las medidas sanitarias de protección de la salud en general y dentro de la empresa de la salud laboral ha supuesto la declaración de procedencia del despido. Esta sentencia es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 21 de diciembre de 2020. Como veréis aquí, pues se despide a unos conductores de ambulancia, que en aquella época, que no sé si os acordáis, que todos los días a las 8 se ponían las canciones estas de el dúo dinámico, de Resistiré. Pues bueno, pues un conductor de una ambulancia, pues a las 8 de la tarde puso el himno de la Legión, iba dándose las manos con la gente, y sin embargo el TSJ de Aragón ha entendido que esos hechos, en las circunstancias en que se producen, no merecen la sanción máxima dentro del ámbito laboral, porque en realidad lo que se estaba haciendo era un homenaje a las Fuerzas Armadas, que en aquella época, como bien sabéis, desempeñaron una labor muy valiosa con hospitales de campaña y con cosas en aras a la protección de la salud de la colectividad de los españoles. Pues bueno, pues son sentencias donde hay una valoración subjetiva del Tribunal de Justicia de Aragón, de la Sala de lo Social, porque igual que ha salido Pepe, podía haber salido Juan, y probablemente no es una sentencia que pueda servir como de precedente, porque bueno, es un criterio muy subjetivo de la Sala, pero sí que es cierto que se dan argumentos que lo que vienen a decir que esas mismas conductas que en otras circunstancias claramente merecerían la sanción de despido, en estas circunstancias atemperan o atenúan la culpa del trabajador, y por tanto, como sabéis, si el incumplimiento, aunque sea grave, no es culpable, pues no puede merecer la sanción de despido. Y aquí lo que hacen es jugar con la eliminación, atenuación, atemperamiento de la culpa del trabajador, y eso es lo que motiva la declaración de improcedencia del despido. Otras muchas sentencias, como veréis... José Antonio, sí. Perdona, antes de que pases de tema, debido a las medidas sanitarias, con la polémica que está habiendo con la vacunación, por lo que ha salido de AstraZeneca y demás, si un trabajador se niega a ponerse la vacuna, podría ser considerado despido procedente por poner en peligro la salud pública o la salud del resto de los compañeros. Eso voy a explicarlo ahora después con una diapositiva, ¿vale? Ah, vale. Tengo una diapositiva que va a mirar eso. Porque eso tiene muchos matices. Ahora lo miramos, ¿vale, María Ángeles? De acuerdo, de acuerdo. Sí, de acuerdo, José Antonio. Vale. Bien, pues mira, esta sentencia el supuesto fáctico es una señora que le tiene un miedo cerval a contraer el coronavirus. Yo también se lo tuve al principio de la pandemia, una cosa exagerada, pero un miedo atroz. Y entonces se niega a ir a trabajar. De hecho, yo me acuerdo que al principio decía, yo no celebro juicio. O me ponen medidas de seguridad o yo no celebro juicio. En aquella época que sabéis que no había mascarillas, que no se podían ni comprar mascarillas en la farmacia, aquella época de la polémica en que les pusieron un precio fijo a las mascarillas y las farmacias se estaban negando a comprar, porque claro, le costaba más cara a ellos la mascarilla que lo tenían que vender. Pues estos trabajadores estaban, con eso, acojonados. Entonces dejó de ir a trabajar. Y la empresa le da de baja voluntaria por abandono. Y la sentencia que ha decidido, mire usted, si usted le hubiera dado un despido por causa inexistencia injustificada, hubiéramos valorado si eso eran causas de inexistencia injustificada o no.
Pero desde el momento que usted le da de baja voluntaria porque entiende que la trabajadora renuncia a su puesto de trabajo, eso no puede ser. Porque esta señora nunca ha querido renunciar a su puesto de trabajo. Esta señora está acojonada, no está yendo porque tiene miedo a contraer el COVID, pero ese miedo a contraer el COVID y ese no ir a trabajar por ese miedo a contraer el COVID nunca puede ser una conducta que manifieste su voluntad de desistir del contrato de trabajo. Si usted hubiera hecho un despido disciplinario, hubiéramos valorado si ese miedo verbal eliminaba la gravedad o la culpabilidad de la actora, pero como usted no ha hecho un despido disciplinario sino un despido de hecho, se declara el despido improcedente porque no concurre la causa de extinción, que es la dimisión alegada por el empresario. Esta sentencia pues también es peculiar y que es una sentencia propia del COVID, ¿no? Se trata de una señora, por eso lo he puesto aquí al Che, de origen cubano, que se marcha a Cuba en un periodo de vacaciones, que es su tierra, y se encuentra que cuando le acaban las vacaciones no puede volver, porque no hay plazas libres para, o sea, bueno, los vuelos comerciales no pueden circular y unos aviones extraordinarios que fletó el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues no había plaza para ella. Entonces solo vuelve pues, cuando puede. La despiden por falta injustificada al trabajo y se declara el despido improcedente porque no hay tal falta injustificada, ya que la actora no viene pues porque no puede. Sin embargo, esta sentencia de Talavera, de la Reina, pues declara el despido procedente en base a incumplimiento e inexistencia relacionada con el COVID, ¿no? O sea, esta señora ni inicia proceso de IT y no acude y aquí se declara el cese como procedente. Pero aquí, a diferencia del primer caso que hemos visto, sí se tramitó como un despido disciplinario y no como una dimisión. Aquí veréis que pongo ojo al dato. Ojo al dato. Se trata de una sentencia del Juzgado Social número de Palencia que declara el despido improcedente de un trabajador por inasistencia al trabajo tras comunicar un positivo por COVID. El motivo de la improcedencia es que la baja estaba justificada en el correspondiente parte médico, si bien es cierto que la carta de despido se desprende que el trabajador previamente ha estado intentando por todos los medios no reincorporar a la empresa tras sus vacaciones hasta que finalizara el estado de alarma. Entonces, lo que aquí yo llevo es que seguro que habrá profesionales que traten de vincular las bajas por COVID a la doctrina Daudí. Y sabéis que es la doctrina que ha declarado que las situaciones, que los despidos de trabajadores que estén en baja de larga duración son asimilables al concepto comunitario de discapacidad y, por tanto, el despido será un despido discriminatorio por discriminación por discapacidad. Entonces, ojo al dato. Cuando una empresa tenga un trabajo de baja por el COVID y lo despida, pues se puede encontrar que ese despido no solo sea improcedente, sino sea nulo, porque se equipare la situación del COVID a una situación de discapacidad y, por tanto, se entienda que el despido es nulo por discriminación por causa de la discapacidad. La doctrina de Daudí pues, es una doctrina consolidada del TJUE. Como bien sabéis, en esta historia el Supremo cerró muchas puertas en cuanto a que se entendía que el despido por enfermedad no venía recogido entre las causas de discriminación del artículo 14 de la Constitución y, sin embargo, pues los profesionales fueron intentando abrir puertas hasta que consiguieron pronunciamientos del TJUE que hacían que determinadas situaciones de incapacidad temporal se entendieran
subsumible en el concepto comunitario de discapacidad y, por tanto, fuera justificativa de una declaración de nulidad por discriminación. Pero no por estar en baja, sino porque esa baja era equiparable a una situación de discapacidad. También alguna sentencia ha aplicado, la cláusula residual del artículo 14 de la Constitución, que dice que también se entenderá posible discriminación por cualquier otra causa. Y entonces, la sentencia esta de Murcia lo que hace es decir que en algún periodo del COVID, tener el COVID o tener riesgo de ser una persona que podría tener el COVID y por tanto podría ser persona altamente contagiosa, se podría considerar como una causa de segregación o de estigmatización y que por tanto esa causa de segregación o de estigmatización tenía cabida en esa cláusula residual del artículo 14 de la Constitución y podía ser declarado el despido nulo. No sé si os acordáis, pero hubo una época que salían noticias en la tele y en la radio y en las redes sociales donde personas que vivían en el mismo edificio que el personal sanitario le insultaban, les decían que se fueran de la casa, que se buscaran otro sitio donde vivir, precisamente porque esas personas tenían miedo a ser contagiadas por ese personal de riesgo. Eso es lo que el juez social de Murcia considera que es una situación estigmatizante o una situación de segregación social, y que cuando se despide a alguien por segregación social o por estigma social, el despido debe declararse como nulo y no como improcedente. Aquí, María Ángeles, está la sentencia que quería hacer alusión a la que cuando tú me has hecho la pregunta. Se trata de un trabajador, es un caso curioso, pero se trata de un trabajador que se niega a hacerse una prueba de PCR y entonces no es contratado. Y se considera eso como un despido nulo. Como veis aquí, el motivo de la nulidad es, por un lado, porque hay una discriminación, y por otro lado, porque esa negativa está relacionada con que el trabajador se negaba porque pensaba que si iba a ser positivo no iba a volver a ser contratado. Eran trabajadores que se dedicaban al rodaje de series de televisión y que eran contratados por los periodos de obra y servicio. Ahora esto tampoco podría ser posible. Es decir, eran contratados en obra o servicio cada vez que había un rodaje de una serie, que como sabéis esto ahora ya no sería posible tras las sentencias de diciembre de 2020 del Tribunal Supremo a las que antes he hecho alusión. Y entonces el trabajador, como tiene miedo de que si da positivo no le contraten, pues entonces no le contraten de nuevo para el siguiente rodaje, entonces se niega a hacerse la PCR y el trabajador es declarado el despido nulo por esta razón. Esto, pues, también podría ser extensible a la vacunación. De todas maneras, de la vacunación veremos algo más concreto después. La sentencia de Barcelona también declara la nulidad porque es un paciente que, bueno, pues de los considerados de riesgo del COVID y además pidió que se le certificaran los riesgos del trabajo para poder pedir la baja y la empresa se le negó. Y también se entiende que ahí
hay vulneración por discriminación, dado su condición de paciente de riesgo de COVID. Bien, en el caso que hemos visto antes, otro argumento que se podía haber dado es el derecho a la resistencia del trabajador por la existencia de un riesgo grave e inminente. Es decir, aquella persona que sea COVID de riesgo y se niegue a ir a trabajar porque es una persona de alto riesgo, se puede entender que esa negativa estaría amparada en el derecho de resistencia regulado en el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bien, esto ya lo he anticipado antes, ¿no? La doctrina de cuando el despido es sin causa, que puede ser, por lo que hemos visto, del artículo 9 del Real Decreto del artículo 2 del Real Decreto 9/2020 o por cualquier otra causa. Porque la sentencia de Andalucía de noviembre de 2020 declara que el despido sin causa siempre es improcedente y no nulo. Estas sentencias, que son de febrero y de octubre de 2020 del magistrado del juzgado social número 34 de Madrid, pues tienen como curiosidad que entienden que el despido sin causa vulnera lo establecido en el convenio de la OIT y en la Carta Social Europea y que, por tanto, en esos casos, esos despidos deben ser tener como consecuencia no la condena alternativa a que el empresario opte entre readmitir e indemnizar, sino la condena obligatoria a la readmisión, porque entienden que el artículo 56 del Estatuto, al condenar a esa opción, vulnera a estas dos normas que son en realidad tratados internacionales, el convenio de la OIT 158 sí ratificado por España, la Carta Social Europea no ratificada por España en el momento en que se produce esta sentencia. Y bueno, si tenéis ocasión de leerlas, son sentencias bastante curiosas, bastante imaginativas y que en mi opinión no hacen sino crear una gran inseguridad jurídica. El Social 26 de Barcelona, en estos tiempos de pandemia, lo que ha dicho es exactamente esto, que la indemnización tasada, tal y como está regulada hoy, va en contra del convenio de la OIT, del 158, y que, por tanto, no aplica la indemnización tasada y pone una indemnización más amplia, en este caso, una indemnización correspondiente a 9 meses de salario, pero sí condena a la alternativa a readmitir o indemnizar. Es decir, en vez de poner la indemnización de 33 días por año, pone indemnización 9 meses de salario o readmisión. Opción del empresario. Bueno, pues aquí sentencia de Cataluña del 21 de junio de 2020 dice que lo que ha dicho, bueno, no contestando al Juzgado Social de Madrid, pero sí que refuta todos los argumentos de la sentencia del Juzgado Social de Madrid y dice que el despido sin alegación de causa o con causa falsa no contraviene ni el convenio de la OIT ni la Carta Social Europea y que, por tanto, el despido es improcedente. Aquí os recojo la sentencia del Tribunal Supremo sobre qué ocurre cuando hay un despido sin causa. Sentencia de mayo de 2015, el despido sin causa es un despido improcedente y no nulo, que tiene que ver con lo que he dicho antes. Solo es nulo en los supuestos expresamente previstos en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 55, en la Ley Reguladora de la Seguridad Social, artículo 108, o en los supuestos del despido nulo, del despido objetivo, artículo 122 siguiente, o el despido nulo individual, el despido colectivo impugnado individualmente del artículo, me parece que el apartado 13 del artículo 124 de la Ley Reguladora. Fuera de los supuestos en que expresamente el legislador dice que el despido es nulo, fuera de los supuestos que el legislador dice que el despido es nulo, el despido sin causa siempre será improcedente.
Vemos cómo la sentencia de Mataró recurre a este concepto estigmatizante del COVID para declarar la nulidad. La sentencia ahora cambiamos de tema, luego volveré con el tema de las vacunas, ¿vale? La sentencia ha habido también sentencias dispares en materia de preferencia, de permanencia de la empresa de los representantes de los trabajadores. Ya sabéis que la prioridad de permanencia prevista en el artículo 51.5 del Estatuto se aplica también a los supuestos de suspensión del contrato de trabajo por revisión del 47.3, y si tienen o no preferencia los representantes de los trabajadores a permanecer en la empresa, pues hay distintas sentencias que son las que aquí os recojo. En materia de suspensión de los contratos temporales, pues lo que me interesa es decir que el mantenimiento de la suspensión de los contratos temporales de los trabajadores temporales, incluidos en ERTE, estará vigente hasta el día 31 de mayo de 2021, salvo que hubieran vuelto a trabajar antes, en que el reloj se pone en marcha de nuevo, y que, evidentemente, si no tenemos en cuenta esta suspensión y extinguimos el contrato por expiración del tiempo convenido, nos encontraremos en un despido sin causa que, además de ser improcedente, va a suponer un incumplimiento del compromiso del mantenimiento del empleo. Bien, sobre la suspensión de plazos procesales, lo he traído a colación porque ya sabéis que los plazos procesales estuvieron suspendidos hasta el 4 de junio y que lo que dijeron las normas que regulaban el alzamiento de esta suspensión es que tras el alzamiento de la suspensión los plazos se empezaban a cortar desde el principio. Y por tanto, en todos los despidos, por ejemplo, producidos los 20 días hábiles al decreto del estado de alarma y con posterioridad a la fecha del 4 de junio, pues habrá que estar muy atento al cómputo de la caducidad, porque las reglas generales del cómputo de la caducidad no nos van a servir y todo esto va a dar lugar a que haya que estar pendientes tanto los demandantes como los demandados, como los jueces, puesto que ya sabéis que la caducidad se puede apreciar de oficio, que hay que tener en cuenta a la hora de computar la caducidad cuando vayamos a ver estos despidos, que, estos despidos, esto también afecta a la interrupción de los plazos, también de prescripción, pero ya sabéis que en la interrupción de los plazos de prescripción siempre se empieza a contar de nuevo. Es decir, lo llamativo o lo específico es que los plazos procesales suspendidos, cuando salta la suspensión, no se siguen contando desde que se produjo la suspensión, sino que se van a empezar de nuevo, como si fueran todos plazos de prescripción. Pero aquí eso no afectará a aquellos procedimientos en que los plazos no estuvieran suspendidos. El otro día me hicieron una pregunta específica y era si en los despidos en que se alegaba vulneración de derechos fundamentales debíamos de entender que aquí no hay suspensión. Entonces mi respuesta fue que sí, que en los despidos, cuando se alega violación de derechos fundamentales, no hubo suspensión del plazo de caducidad y que, por tanto, la demanda debió ponerse en el plazo de 20 días hábiles, como si nada de esto de la pandemia hubiera sucedido. También es importante tener en cuenta, en materia de cómputo de los plazos, que después del lanzamiento de los plazos
el mes de agosto fue hábil en un determinado periodo, incluso en los procesos que antes era inhábil. Y eso también puede producir problemas de caducidad o de plantear, por ejemplo, una unidad de actuaciones fuera de plazo. Aquí vengo recogiendo toda la normativa que se ha dictado en esta materia. Y aquí lo que os recojo es ahora mismo no voy a hacer un pequeño paréntesis porque no encuentro la diapositiva, no sé si la tengo más adelante, para lo que ha dicho me ha preguntado María Ángel. Entonces voy a darle mi opinión sobre ese tema antes de seguir viendo más diapositivas. Vamos a ver. Mi opinión es que la negativa a vacunarse no puede ser objeto de sanción, como norma general. Es decir, el trabajador, la vacunación es voluntaria siempre, salvo que concurran los supuestos del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es que la imposibilidad de vacunación suponga un riesgo para él, para otros trabajadores o para terceros. Es decir, en esos casos sí que podría ser obligatoria la vacunación. Pero eso también ocurre en el supuesto de los reconocimientos médicos. Es decir, los reconocimientos médicos son voluntarios, salvo cuando la no realización de los reconocimientos médicos puede suponer un riesgo para el trabajador, para terceros o para otros compañeros. Por ejemplo, en el tema de la PCR, comprobar si puedes estar contagiado. Si no te quieres hacer la PCR, pues puedes estar incumpliendo normas de seguridad cuando se entienda que esa negativa a cumplir las medidas de seguridad pueda suponer un riesgo para el trabajador, un riesgo inminente y seguro para el trabajador, para terceros o para otros compañeros. ¿Te he contestado la pregunta, María Ángeles? ¿María Ángeles? Sí, José Antonio, sí. Muchas gracias. Vale, es decir, en principio voluntario, salvo que entre en juego la excepción del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bueno, aquí os recojo cuándo se consume desempleo, ¿de acuerdo? Es decir, hasta el 30 de septiembre no se consumía desempleo y a partir del 30 de septiembre, pues ya aquí tenéis las normas, que la verdad es que no me las sé de memoria, pero vemos cómo se va a entender que se consume desempleo cuando el desempleo se solicite entre el 1 de enero de 2022 y hasta el 1 de octubre de 2026. Si se solicita a partir del 1 de octubre de 2026, no se consumirá desempleo por el ERTE. Es decir, el desempleo que se haya utilizado durante el ERTE no se entenderá consumido para un nuevo desempleo si se ha estado consumiendo el desempleo hasta el 30 de septiembre o si se solicita el desempleo nuevo a partir, por ejemplo, uno está en el ERTE, acaba el paro, sigue trabajando y lo vuelve a solicitar el paro a partir del 1 de enero de octubre de 2016. En ese caso sí que habrá, ya en ese caso tampoco consumirá el desempleo. Si lo pide antes del 1 de octubre de 2016 sí consumirá desempleo. El ERTE, a ver. Esta sentencia está más de orden, pero bueno. Igual esta está repetida. El ERTE y COVID. Perdón, la IT y COVID. Aquí os recojo que cómo ha ido evolucionando la IT y en el COVID cuando se entendía accidente de trabajo y cuando no se iba entendiendo de trabajo, pero lo que más me interesa a mí es esto. Es esto, perdón. Lo digo ahora. Que el alcance de la asimilación de la IT al COVID, del COVID a la IT, cuando se asimila el COVID a la IT, el alcance de esa asimilación, salvo que se demuestre que el COVID se ha contraído exclusivamente en la realización de trabajo, salvo que se demuestre si el COVID se ha contraído
exclusivamente con la realización del trabajo, no será un COVID asimilado a accidente de trabajo, sino que será accidente de trabajo. Entonces, si es un COVID asimilado, lo que me interesa es el tema de las consecuencias. Entonces, las consecuencias de discriminación que solo afecta a la prestación de IT, no afecta ni a la asistencia sanitaria ni a otras prestaciones de tipo económico que pudieran derivarse, por ejemplo, si de ese COVID que no se ha contraído en el trabajo se deriva una incapacidad permanente, pues la IT se entenderá derivada de accidente de trabajo, pero la incapacidad permanente se entenderá derivada de enfermedad común. Y tampoco va a afectar a las mejoras complementarias previstas en los convenios colectivos por accidente de trabajo. Porque el COVID-19 asimilado al accidente de trabajo solo lo es a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal y no se extiende a ninguna otra prestación ni se extiende a las mejoras voluntarias previstas en convenios colectivos por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Aquí os recojo una sentencia del TSJ de Valencia, relativamente reciente, de septiembre de 2020, que así nos lo comunica. ERTES y vacaciones. Punto primero, no se puede obligar a nadie a tomar vacaciones como sustitución de un ERTE. Es decir, si tú mandas a un trabajador de vacaciones, en vez de hacer un ERTE, si el trabajador te impugna ese periodo, pues se las tendrás que volver a dar después. Y la pregunta es, ¿durante el ERTE suspensivo se generan derechos a vacaciones? Es decir, si estás 3 meses en ERTE, esos 3 meses también te generan 7,5 días de vacaciones. Pues es un tema polémico y aquí os recojo una sentencia del TJUE de enero de 2009 que tiene argumentos para sostener que durante la IT sí se generan vacaciones que podrían ser asimilables a que durante el ERTE también se generen vacaciones. Lo que aquí está, es que este está mal. Aquí, ¿ves, María Ángeles? Aquí está la diapositiva que te hacía alusión antes. ¿Lo ves, María Ángeles? ¿María Ángeles? Hola. Bueno, pues igual ahora no está. Bueno, veis, esta es la diapositiva que contesta la pregunta de María Ángeles. Y entonces yo lo que os llamo la atención es que... Sí, José Antonio, sí que lo he visto, perdona. ¿Lo ves, María Ángeles? Está en la diapositiva a la que me refería. Bien, pero lo que yo te quiero decir que la interpretación del artículo 22 o sea, cuando concurren las circunstancias del artículo 22, que aquí estaba referido a reconocimientos médicos y que podemos extender a la obligación de vacunarse, el Tribunal Constitucional, la concurrencia de esas situaciones la ha interpretado siempre de forma restrictiva y el Tribunal Supremo también. Y aquí os recojo sentencias en que se produce esa interpretación restrictiva de la concurrencia de los supuestos del artículo 22 que obligarían a vacunarte o bien obligarían al reconocimiento médico. ¿Vale? O sea, que ese sería el criterio. Solo cuando concurren las circunstancias del artículo 22, pero esas circunstancias, su concurrencia, tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo, se vienen interpretando de forma restrictiva. ¿Sí? ¿Hola? Sí, correcto, sí. Vale. Bien, aquí tengo una sentencia que es un tema curioso y que lo he recogido porque se trata de una persona que trabaja en un supermercado y está de cara al público, hay riesgo de contraer esa enfermedad, sin embargo el Tribunal Superior de Justicia de Asturias entiende que no tiene derecho al plus de peligrosidad establecido en el convenio colectivo por el tema del COVID. Otra cuestión importante es si un trabajador que es despedido estando en ERTE, ¿vale?, durante el tiempo que el ERTE dura, si en ese periodo cabía condena a salarios de tramitación. ¿Vale? Aquí os dejo una sentencia del 1 de diciembre de 2020 del Tribunal del Juzgado Social de Pamplona, en la que entiende
que mientras que continúe la situación suspensiva y hasta que se produzca la desafectación, no hay derecho a salario de tramitación. Es decir, que sería un poco igual que cuando el trabajador tiene el contrato suspendido por IT. Es decir, eso no genera salario de tramitación hasta que se produzca la desafectación, pero ese periodo sí va a ser computable a efectos del cálculo de la indemnización. Y lo va a ser computable a efectos del cálculo de la indemnización, pero solo en los casos en que la indemnización se calcule a la fecha de la sentencia, como son en los supuestos en que el trabajador anticipa la opción en favor de la indemnización en caso de que la empresa estuviera cerrada o desaparecida. ¿Entendéis la diferencia? Ya sabéis que la indemnización por despido se calcula como norma general hasta la fecha de la sentencia. Perdón, hasta la fecha del despido. Pero hay casos en que cuando la sentencia no condena la opción entre readmisión e indemnización, sino que en la propia sentencia extingue la relación laboral, en ese caso, aunque el trabajador hubiera estado en ERTE, no habrá salario de tramitación, pero en ese caso el periodo de ERTE sí computará a efectos del cálculo de la antigüedad. Bien, os he recogido aquí el artículo 1.3 y 2.5 del Real Decreto 24/2020 sobre el tema de la prohibición de realizar horas extras y realizar nuevas contrataciones o nuevas contratas, subcontratas durante el periodo en que la empresa tenga trabajadores con el contrato suspendido en ERTE. También esto se reproduce en el artículo 7 del Real Decreto 30/2020 y pues después de creo que 1 hora y casi 45 minutos, ya casi no me queda la garganta, lo único que me falta es daros las gracias tanto a los asistentes como a la organización por vuestra atención y a los asistentes por el esfuerzo que han hecho, como he dicho al principio, y quedar a vuestra disposición para el tiempo que vosotros entendáis conveniente para responder a las preguntas que entendáis convenientes. Solo os pido que tengáis en cuenta que en este tipo de intervenciones online es más difícil la intercomunicación entre los asistentes y los conectados al webinar y el ponente, pero que, por supuesto, que si hay alguna cosa que queráis comentar, si hay algún tema que pensáis que no he tocado y que es interesante, pues me lo podéis preguntar y si sé responderlo, lo haré. Y si no hubiera preguntas, pues simplemente, como digo, espero haberos sido útiles, agradeceros el tiempo que me habéis dedicado y, bueno, pues todo el esfuerzo que he hecho, que ha sido bastante, para preparar esta presentación, espero que sirva de utilidad, no solo hoy, sino en el futuro, y que esta presentación os sirva como elemento de consulta cuando tengáis alguna duda y podéis buscar aquí la respuesta o las posibles alternativas al problema que se os plantee. María Ángeles. José Antonio. Sí, José Antonio, ¿me escuchas? Y si me queda garganta, ¿me escuchas, José Antonio? Contestar. José Antonio, ¿me escuchas bien? Te escucho flojito, pero te escucho. Hay 2 preguntas de 2 compañeros. Mira, una me dice que qué pasa si una empresa acogida a ERTE y exonerándose, dedicada a comercio menor, tiene varios centros distribuidos por España y una de las tiendas, por desavenencias con el arrendador, tiene que cerrarla. Al trabajador se le propone desplazarse a otro centro, pero se niega a ello y opta por la extinción del contrato por movilidad geográfica. En caso de tener que devolver las exoneraciones, ¿se limitarían las del centro correspondiente a esa provincia o a las de toda la empresa? Yo creo que a toda la empresa. Y además, si hay algún valiente, como el juzgado social de Bilbao, lo declarará improcedente. Pero a toda la empresa. Y luego... Esto, vamos a ver. Esto no es como las causas
sabéis que las causas económicas afectan a toda la empresa, las causas productivas, técnicas o de organización, empresas del centro de trabajo, aquí no. Aquí el ERTE es de la empresa. Y si tú tienes distintos centros y un trabajador se va de la empresa por el artículo 40, incumplimiento del compromiso de empleo. Eso es lo que decía antes. Es decir, que a veces el incumplimiento del compromiso de empleo limita la posibilidad de adopción de medidas de flexibilidad interna o de flexibilidad externa. Y que a veces el incumplimiento del compromiso del empleo, perdón, que a veces el cumplimiento del compromiso de empleo va a ser imposible. Va a ser imposible. Porque si te cierran, vamos a ver, si te echan del local y no puedes alquilar otro local, pues si no le das ocupación efectiva, imagínate que ese empresario no hace nada, ¿vale, María Ángeles? O sea, le cierran el local y el empresario no hace nada porque no quiere incumplir el compromiso de empleo. Y dice, bueno, mira, te pago hasta que pasen los 6 meses. Pero llega el trabajador y dice, falta ocupación efectiva. Demanda de extinción por el artículo 50. Incumplimiento del compromiso de empleo. O sea, es que hay veces que el cumplimiento del compromiso de empleo va a ser imposible. Y vas a tener que devolver las cuotas. Bueno, devolver, vas a tener que pagar lo que no has pagado. ¿Entendido? Ese es mi criterio, claro. Sí. Te digo, en el ejemplo que pone la compañera, si el empresario dijera, mira, como me quedan 2 meses de periodo de incumplimiento de compromiso, pues en esos 2 meses yo no voy a hacer nada. Le pago su sueldo pero en esa íntegra la trabajadora te pone una demanda de extinción de 50. Si el juicio sale rápido, cuando el juez declare la extinción por el 50, también habrá incumplido el compromiso de empleo. Así que es difícil, muy difícil. Yo creo que el legislador no ha medido muy bien el caso, porque habrá muchos casos en los que, pero no habrá medido bien el tema, porque habrá muchos casos en que el cumplimiento del compromiso, dadas las circunstancias de la empresa, va a ser imposible. Otra cuestión. Sí, el compañero Antonio Botella dice que le gustaría saber... A ese no le contestamos. Le gustaría saber tu opinión sobre las consecuencias del incumplimiento del mantenimiento del nivel de empleo en orden a la devolución de las ayudas. Al margen de la interpretación de la Dirección General de Trabajo y de lo que puede decir la norma, no parece que sería de aplicación el principio de proporcionalidad. Es decir, ¿tiene algún sentido que una empresa de 10.000 trabajadores incumpla el mantenimiento de un trabajador y tenga que devolver las ayudas de 9.999? Yo tengo que decirte, José Antonio, que coincido con Antonio, ¿eh? Ya. Vamos a ver, mira. Durante mucho tiempo, tú, María Ángeles, que vas al foro de Aranzadi, sabes que esa tesis la hemos defendido tanto por Faustino como Toño Sempere, como yo mismo, pero eso no es lo que dice la norma. Eso no es lo que dice... Vamos al texto. A mí me gusta mucho ir al texto de las normas, ¿vale? Vamos a buscar la disposición final primera, porque aquí las opiniones están muy bien. Y lo que dice la Dirección General está respaldado por el texto de la norma, que es la que vamos a buscar y a contestar sobre el texto de la norma. Fíjate, las empresas que incumplan este compromiso deberán reingresar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultado es onerada. ¿Vale? Sí, la norma este dice... se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de cualquiera de las personas afectadas por dicho expediente. Es decir, el criterio de la norma es que no debe regir aquí el principio de proporcionalidad, porque la proporcionalidad es que se mantenga el empleo. Y esto, de todas maneras, yo
antes se me ha olvidado decir una cosa, y es la siguiente. Si no fuera por el juzgado de lo social de Bilbao, en realidad, los jueces de lo social, el compromiso, si se ha cumplido o no el compromiso de mantenimiento de empleo, no teníamos que verlo nunca. ¿Por qué? Porque esto sería una cuestión de materia recaudatoria, y la materia recaudatoria es competencia del contencioso administrativo. Ahora bien, si como hace el social de Bilbao queremos entender que el incumplimiento del compromiso del empleo lleva aparejada automáticamente la declaración de improcedencia de la extinción del contrato, pues entonces sí será competencia del orden social. Pero que conste que en una normalidad, si entendemos que las únicas consecuencias del incumplimiento del compromiso de empleo son consecuencias en materia recaudatoria, no será competencia del orden social, y todo lo que diga lo tendrá que decir el orden contencioso administrativo. Yo sé que lo que yo estoy diciendo aquí puede ser muy controvertido, y tampoco digo que eso sea lo que yo piense que debe ser, pero es lo que dice la norma, y en principio a mí me gusta hacer una interpretación con respeto estricto y literal al contenido de la norma. Señor Botella, ¿se da usted por contestado? Esperemos que sí, José Antonio, esperemos que sí. Bueno, ya, yo lo que quiero decir acerca de esto habrá que discutirlo en el contencioso, porque cuando sea, fijaros que en el apartado 5 de la disposición final, el que da nueva redacción, se dice que este reintegro será según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de seguridad social, previa actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar. Es decir, que esto es materia recaudatoria y en principio debería ir al contencioso. Pues hacemos una cosa, cuando se vaya evolucionando el tema, pues volvemos a retomar lo que son los webinars y comentamos a ver cómo ha ido la evolución y a ver. Claro, pero quiero decir que esto, la doctrina que va a prevalecer va a ser la doctrina del contencioso, claro. Salvo que nos metamos en camisa de 11 varas, como ha hecho el juzgado de lo social de Bilbao, y queremos ser más papistas que el Papa. Pero no deberíamos los sociales pronunciarnos sobre este tema porque no nos compete. Nos quedan 8 minutos más o menos de emisión y creo que queda una pregunta más, además muy, muy cortita. María Ángeles, creo que es de José Manuel Esclapez. Sí. ¿El periodo en ERTE genera derecho a indemnización por despido? Bueno, eso lo he explicado antes. El periodo en ERTE se computará ese periodo a efectos de la indemnización de despido si la sentencia ha calculado la indemnización a la fecha de la sentencia. Y eso solo ocurre cuando la sentencia no condena a la opción, sino que directamente extingue el contrato de trabajo en la propia sentencia. Si la sentencia condena a la opción entre readmitir e indemnizar, ese periodo no se computará a efectos de la indemnización de despido, ni generará salario de tramitación. Pues creo que ya están contestadas todas las preguntas. ¿Algún recuerdo? ¿Tienes, han mandado algún mensaje de gente que ha sido alumna tuya? Y Antonio Botella, que también te ha contestado si lo ha entendido o no lo ha entendido, si lo has contestado o no. Y con esto nos quedan unos 7 minutos de emisión. Así que, María Ángeles, si quieres intervenir, este es tu momento. Compartimos los minutos entre todos. Sí, simplemente yo me reitero en el agradecimiento a las personas que se han inscrito y han estado asistiendo al webinar. Al ponente le agradezco porque, como siempre, su exposición fantástica, como en todas las que hace. Y agradezco a la asociación el que se preocupe por nuestra formación. Claro, la asociación somos todos y eso es lo importante. Muchas gracias, José Antonio, porque además de la exposición nos vamos a quedar con un material estupendo que nos va a hacer la vida un poco más fácil si cabe en estos tiempos con tantos pleitos y poco más. Y agradeceros a todos también la asistencia y
y que hayas estado con nosotros esta tarde, que ha sido nuestro primer webinar online en directo y por poco más. Susi, a pesar de todos los sufrimientos que hemos tenido, hemos aprendido a hacerlo y lo hemos hecho bien. Muchísimas gracias y voy bueno, sabéis que estoy aquí para lo que necesitéis y os puedo garantizar que no he llegado aquí a este día sin habérmelo currado mucho, ¿eh? Le he dedicado muchas horas y bueno, la ponencia en el PowerPoint estaba muy currada, tanto desde el punto de vista de contenido como de estética, y yo sí que creo, sin ánimo de querer ser pedante, que os va a ayudar, ¿eh? Porque está todo muy bien compendiado, hay muchas referencias y vais a poder en un momento determinado echar mano de aquí, sin perjuicio de que yo también tengo mucha documentación que he utilizado para elaborar esto, que si alguien quiere documentación sobre alguna cuestión concreta para poder leer más cosas, nada más tenéis que pedírmela y yo se la reenviaría a María Ángeles y ella podría enviársela al sujeto que lo necesite. Perfecto, pues. Pues un abrazo muy grande a todos. Gracias por vuestro tiempo y para mí ya sabéis que es un placer la formación y la pena es que no podamos compartirlo personalmente, que lo haríamos mucho más bonito y mucho más divertido. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias por todo.